Características generales de la inmunidad en las barreras epiteliales. Los sistemas inmunitarios regionales abarcan el sistema inmunitario mucoso, que protege las barreras mucosas digestivas, broncopulmonar y el sistema inmunitario cutáneo. El sistema inmunitario digestivo es el de mayor tamaño y el más complejo, solo por dos medidas sencillas: el número de linfocitos localizados en el tejido y la cantidad de anticuerpos sintetizados ahí. El tubo digestivo hace parecer pequeñas a todas las demás partes del sistema inmunitario combinadas. La dedicación de tantos recursos del sistema inmunitario al intestino refleja la gran superficie de la mucosa intestinal, que ha evolucionado hasta maximizar la función de absorción del tejido, pero que debe también resistirse a la invasión de billones de bacterias presentes en la luz. Los sistemas inmunitarios en las barreras epiteliales comparten una organización anatómica básica, con una capa epitelial externa que impide la invasión microbiana, un tejido conjuntivo subyacente que contiene células de varios tipos que median las respuestas inmunitarias frente a los microorganismos comensales o patógenos que atraviesan el epitelio, y ganglios linfáticos de drenaje más alejados donde empiezan y se amplifican las respuestas inmunitarias adaptativas frente a los microbios invasores. Los linfocitos efectores que se generan en los ganglios linfáticos de drenaje o en los MAL de un sistema inmunitario regional particular entrarán en la sangre y se alojarán de forma preferente en el mismo órgano. Los sistemas inmunitarios regionales tienen importantes funciones reguladoras que sirven para impedir respuestas no deseadas a microbios no patógenos y a sustancias extrañas que probablemente estén presentes en diferentes barreras. Inmunidad innata en el tubo digestivo. Las células epiteliales intestinales que recubren los intestinos delgado y grueso forman una parte integral del sistema inmunitario innato digestivo, implicado a las respuestas a los microorganismos patógenos, la tolerancia a los microorganismos comensales y la recogida de antígenos para su entrega al sistema inmunitario adaptativo en el intestino. La protección inmunitaria innata en el intestino está mediada en parte por la barrera física y química proporcionada por las células epiteliales mucosas y el moco que secretan. Diversas proteínas muy glucosiladas, llamadas mucina, forman una barrera física viscosa que impide a los microbios entrar en contacto con las células del tubo digestivo. La barrera mucosa del intestino sufre un recambio y cambios químicos en respuesta a varias señales ambientales e inmunitarias, lo que permite incrementos rápidos a las funciones de barrera de la mucosa. Las defensivas producidas por las células epiteliales intestinales forman parte de la inmunidad innata que protege contra las bacterias de la luz, y los defectos en su producción se asocian a invasiones bacterianas y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Los receptores del tipo TOL y los receptores citoplasmáticos del tipo NOD, expresados por las células epiteliales intestinales, promueven las respuestas inmunitarias a los microorganismos patógenos invasores, pero también limitan las respuestas inflamatorias a las bacterias comensales. En la mucosa intestinal se encuentran células linfocíticas innatas que producen interleucina 17 e interleucina 22 y que contribuyen a la defensa inmunitaria frente a algunas bacterias, así como la función de barrera de la mucosa epitelial. Inmunidad adaptativa en el tubo digestivo. La principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral, dirigida contra los microbios de la luz, que impide que los microorganismos comensales y patógenos colonicen e invadan la barrera epitelial mucosa. La respuesta inmunitaria celular protectora dominante consta de linfocitos Th17 efectores, que son el grupo más numeroso de linfocitos T efectores que se encuentran en la mucosa intestinal. Un mecanismo importante para controlar las respuestas en el intestino es la activación de los linfocitos T reguladores. El sistema inmunitario adaptativo en el intestino debe suprimir continuamente posibles respuestas inmunitarias frente a antígenos alimentarios y antígenos de microbios comensales para impedir reacciones inflamatorias que afectarían a la barrera mucosa. Una vía importante de transporte del antígeno desde la luz al GALT es a través de células especializadas dentro del epitelio intestinal llamadas células microplegadas. Los antígenos microbianos de la luz intestinal pueden ser captados por las células dendríticas de la lámina propia, que extiende sus procesos citoplasmáticos entre las células epiteliales intestinales.
Los ganglios linfáticos mesentéricos recogen antígenos transportados por la linfa procedentes de los intestinos delgados y gruesos y son lugares de diferenciación de linfocitos efectores y reguladores que vuelven de nuevo la lámina propia. Los linfocitos T reguladores abundan en el GALT y evitan las reacciones inflamatorias contra los microbios intestinales comensuales. Muchos de estos TREG se introducen probablemente en el intestino en respuesta a antígenos que se encuentran en esa zona. Así pertenecen a la categoría de TREG periféricos. Se cree que los TREG suprimen las respuestas inmunitarias mediante varios mecanismos. De ellos, el mecanismo dominante en el intestino parece ser la citocina inmunosupresora IL-10. Los linfocitos T reguladores abundan en el GALT y evitan las reacciones inflamatorias contra los microbios intestinales comensuales. Muchos de estos TREG se introducen probablemente en el intestino en respuesta a antígenos que se encuentran en esa zona. Así pertenecen a la categoría de TREG periféricos. Se cree que los TREG suprimen las respuestas inmunitarias mediante varios mecanismos. De ellos, el mecanismo dominante en el intestino parece ser la citocina inmunosupresora IL-10. El epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que recubre la mayor parte de la mucosa respiratoria, incluidas las vías nasales, la nasofaringe y el árbol bronquial, realizan funciones de barrera física y química, similares a las del epitelio intestinal, en virtud de las uniones herméticas existentes entre las células y la secreción de moco, las defensinas y las catelicidinas. La inmunidad humoral protectora en las vías respiratorias está dominada por la inmunoglobulina A secretora, como en otros tejidos mucosos, aunque la cantidad de esta inmunoglobulina secretada es mucho menor que en el tubo digestivo. Esta inmunoglobulina A secretora desempeña una función importante en la vía respiratoria superior, como evitar la adhesión de los microorganismos patógenos en los tejidos del sistema respiratorio. La defensa inmunitaria innata contra la invasión microbiana y la infección en la mucosa genitourinaria se apoya sobre todo en el recubrimiento epitelial, como en otras barreras mucosas. Sin embargo, en estas barreras mucosas, la inmunoglobulina dominante no es la A, sino que es la inmunoglobulina G, alrededor de la mitad de las cuales la producen las células plasmáticas de la mucosa de la vía genital. El resto proviene de la circulación. El sistema inmunitario cutáneo. La piel tiene dos capas principales, la epidermis externa, compuesta sobre todo de células epiteliales y separada por una fina membrana basal. La dermis subyacente, compuesta de tejido conjuntivo y anejos especializados, como los folículos y las glándulas sudoríparas. Respuestas inmunitarias innatas y adaptativas en la piel. La epidermis constituye una barrera física a la invasión microbiana. Además de formar una barrera física, los queratinocitos responden activamente a los microorganismos patógenos y a las lesiones, produciendo péptidos antimicrobianos que matan a los microbios y varias citocinas que promueven y regulan las respuestas inmunitarias. Normalmente hay varias poblaciones de células dendríticas en la piel que contribuyen a las respuestas inmunitarias innatas y al inicio de las respuestas de los linfocitos T a los antígenos microbianos y ambientales que entran en el cuerpo a través de la piel. La piel humana normal contiene muchos linfocitos T, el 95% de los cuales tienen un fenotipo memoria. Los linfocitos T de la piel expresan moléculas de alojamiento que dirigen su salida de los microvasos dérmicos. Enfermedades relacionadas con las respuestas inmunitarias en la piel. La psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada por placas rojas descamativas, se debe a una alteración en la regulación de las respuestas inmunitarias innatas y mediadas por el linfocito T, desencadenadas por varios estímulos ambientales. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada por erupciones pruriginosas. Las respuestas inmunitarias y la inflamación asociada a ciertas partes del cuerpo, como el encéfalo, ojo, testículo, la placenta y el feto, llevan a un riesgo de disfunción mortal del órgano.
Estos tejidos han evolucionado para protegerse de las respuestas inmunitarias. Por eso reciben el nombre de tejidos con privilegio inmunitario. El ojo tiene como barreras de defensa al epitelio, al pH de las lágrimas, lisocimas e inmunoglobulina A secretora, y como una segunda barrera que capta a los antígenos, los procesa y migran a los folículos subepiteliales y donde se producen su activación según el antígeno de respuesta será celular y no es mediada por inmunoglobulina E. El encéfalo. El sistema nervioso central ha sido tradicionalmente considerado como un tejido inmunológicamente privilegiado, puesto que está protegido del medio periférico continuamente cambiante por una barrera denominada barrera hematoencefálica. Testículo. La barrera hematotesticular y las células inmunoprotectoras son componentes básicos esenciales en la protección de los espermatozoides contra los componentes del sistema inmune. Las alteraciones de dicha barrera involucran posiblemente la participación de interleucinas proinflamatorias y antiinflamatorias y de una serie de factores a los que se les podría atribuir a infertilidad. De la barrera placentaria. La barrera placentaria no puede ser atravesada por moléculas grandes ni por tanto por células sanguíneas, pero sí puede ser atravesada por algunos tipos de anticuerpos que son los inmunoglobulina G. Muchos microorganismos no son capaces de atravesar la placenta, por lo que el feto está protegido durante una época en la que su sistema inmune no está inmaduro. Muchas drogas pueden atravesar la barrera placentaria, llegando al feto, motivo por el que muchos medicamentos están contraindicados durante el embarazo.